La autoridad española ordenó a las tropas del general José Canderá, estacionadas en Jauja, que enfrentaran a los insurgentes y encomendó reprimir el movimiento ayacuchano. Fue en ese momento que Tomás Bellido, hijo de María, fue capturado y fusilado. El dolor de perder a su hijo fue remontado con el activismo, prosiguiendo y colaborando con el movimiento patriota en calidad de informante. Descubierta, fue sometida a varias sesiones de tortura física y psicológica por parte del general José Carratalá, quien le ofreció perdonarle la vida si revelaba los nombres de sus cómplices y delataba los planes de la fuerza insurgente. No lo hizo y escogió la muerte antes que de la delación. Las valientes acciones de María Parado, aunque conocida por los historiadores peruanos, fue omitida de la historiografía oficial, tal y como afirma Nelson Pereira. Las razones son las mismas que mantuvieron invisibilizados a los indígenas. El Estado excluyó a la heroína ayacuchana porque era mujer y porque su origen campesino y rural, puesto que los héroes elogiados eran varones y militares provenientes del mundo urbano. Además, a mediados de la referida centuria, la representación de las poblaciones indígenas adquirió un tono peyorativo. La historia y la participación de las mujeres, la mayoría de ellas de condición humilde e indígena, no deja de ser relevante a pesar de los intentos por desaparecerlas de los registros historiográficos. Redescubrir la entrega, la lucha desinteresada de las mujeres en los conflictos armados que determinaron la independencia norteamericana es un acto de justicia y del quehacer de los y las historiadoras, para enmendar una historia inconclusa, hecha a retazos, al pretender escribir el pasado de una nación, olvidando incorporar a las mujeres como protagonistas de ese pasado. La inclusión de la mujer en la historia oficial de nuestro pueblo dista mucho de ser un complemento, un adorno, una anécdota folclórica. Fueron sujetos activos, sin cuya presencia pocos soldados habrían emprendido la lucha. Muchas gracias. Agradecemos a la profesora Anaía Gómez, profesora de la Universidad Central de Venezuela. Le damos la bienvenida a las personas que se están incorporando en este momento y que vienen a escuchar las perspectivas femeninas, las miradas femeninas al bicentenario de la batalla de Ayacucho, que saben que es el evento que desde el día lunes se está celebrando en todo el país. Evento fundamental para la liberación de los pueblos de América y fundamental también para nosotros tener como referencia la defensa, la lucha de la soberanía de nuestro país en este siglo XXI. Vamos a darle la bienvenida a nuestra querida historiadora, cronista, investigadora del Centro Nacional de Estudios Históricos, la profesora Gladys Arroyo, con su ponencia La valentía de Manuela Sáenz también brilló en Ayacucho. Buenos días a todas y todos. Gracias a Centro Nacional de Estudios Históricos por convocar esta importante jornada. Si no, la fiesta para celebrar a Ayacucho hubiese quedado incompleta, porque nosotras tenemos un papel fundamental en esa batalla, no solamente en la de Ayacucho, en todo lo que fue la campaña del sur y todo lo que fueron las batallas por la independencia en nuestras antiguas colonias de América. Y es tan así, y eso hay que decirlo, nosotros somos militantes de la historia insurgente. No hablar del papel de la mujer en la batalla de Ayacucho, estamos traicionando nuestra militancia en la historia insurgente, porque la mujer es pueblo, la mujer es ejército, la mujer es batalla, la mujer es lucha y también la mujer es unidad. Entonces,
por eso saludo mucho este evento. Yo voy a hablar de Manuelita, tal vez la más conocida de todas las mujeres que participaron en la gesta libertaria de esta América meridional, pero también la más rechazada, la más cuestionada por la historiografía de las élites, la historiografía tradicional. Eso es el caso de Manuelita. Y para ninguno de nosotros y nosotras es un secreto que Manuelita siempre está expuesta a un linchamiento moral por ser una subversiva del orden colonial, por subvertir un orden que nos prohibía a nosotros participar en asuntos públicos. Y además de participar, meterse en asuntos de la guerra y andar con aquel poco de hombres. O sea, eso era algo, era un delito muy grande para la sociedad de aquel tiempo. Y eso es válido para Venezuela, para Perú, para Quito, para Nueva Granada, para todas las colonias españolas de América. Es válido esa postura del régimen colonial contra la participación de las mujeres en los asuntos públicos. Y eso va a durar mucho. Eso va a durar hasta bien entrado el siglo XX venezolano. Ya nosotros en el 24 o 25 nos habíamos librado del Imperio Español, pero eso siguió. Y si revisamos la historia de Venezuela, vamos a encontrar que siempre todas las batallas y todo lo que se hizo fueron los hombres. Las mujeres no estuvimos, según la historiografía, pero también responsabilidad de nosotros. Yo creo que esa es una tarea importante. Nosotros no podemos seguir repitiendo que nos han olvidado que somos, nosotros también tenemos que profundizar la investigación, y ese es un tema que nos llama a la reflexión, y el Centro Nacional de Estudios Históricos, yo felicito si se abre esa cátedra para estudiar los temas de la mujer, la participación y el protagonismo femenino en nuestras luchas, en nuestras batallas. Es algo elemental, porque dentro de 50, 100 años, dentro de 50 años, ¿qué van a decir de la Revolución Bolivariana si no hemos escrito nada? Entonces, eso es importante. Bueno, volvamos al tema que nos ocupa, que es Manuelita. Manuelita no solo aparece en Ayacucho, y tampoco lucha desde que conoció a Bolívar. Ya Manuelita estaba incorporada a las luchas por la independencia. Allá en Perú, donde vivía con su esposo, el famoso comerciante inglés, ya Manuelita se había incorporado a las batallas por la independencia del Perú. De hecho, entre 1817, cuando nosotros andamos por allá por Guayana y ya se había librado la victoriosa batalla de San Félix y habíamos logrado establecer el ejército, el cuartel general del ejército allá en Guayana, y estamos reorganizando la fuerza, y allí instalamos el Congreso de Angostura, y allí Bolívar dio su discurso más famoso como estadista. Por ese tiempo ya Manuelita estaba incorporada a la lucha por la independencia del Perú. Y es tan así que formó parte de los batallones que organizó José de San Martín. Y por eso vamos a encontrar a Manuelita condecorada con la Orden Caballeresa del Sol, que es el mérito a que la acredita por haber participado junto a San Martín y sus batallones en las campañas por la independencia del Perú, que finalmente se vio entorpecida, hubo conspiraciones, intentos de reconquista y todo eso, que es lo que después vamos a lograr en Ayacucho. Y ya el nombre de Bolívar recorría América. Ya el nombre de Bolívar era famoso, ya andaba por Las Pampas, andaba por Quito, andaba por Guayaquil,
andaba por Chile y se hablaba de un Bolívar que era un líder de la campaña por la libertad. Y ese nombre resonaba en los oídos de aquella subversiva, de aquella mujer que se atrevió a desafiar el imperio español y a las autoridades coloniales de su tiempo. Y un mérito importante fue lograr que su hermano, que estuvo al frente del batallón Numancia, tiempo de San Martín, logró que su hermano incorporara ese batallón al ejército patriota. Eso es uno de los méritos grandes de Manuelita. Lo convenció y ese pelotón se incorporó al ejército patriota. Luego se incorporó en la batalla de Pichincha, allá en Suquito, y ya allí también Manuela tuvo una destacada participación cuidando a los enfermos y a los heridos de guerra. Y siempre estuvo al lado del ejército libertador, siempre, sin temor a nada. Una mujer con arrojo, una mujer que desafió, como ya lo dije, a la sociedad de su tiempo. Fue por ese año 22, luego de la batalla de Pichincha, cuando se encuentran con la otra mitad de la libertad. Se encontró con Bolívar. Y allí, el año 22, se unen esos dos seres que va a ser una fortaleza para la campaña del sur y va a ser una fortaleza para la libertad en todas las colonias españolas de América. Esa unión, además del amor que siempre los arropó, es también el amor del espía, del informante, de la mujer preocupada por proteger y colaborar con las acciones del Ejército Libertador y cuidar el patrimonio político, documental del libertador Simón Bolívar. Por eso, en medio de la campaña del sur y en el desarrollo de la batalla de Junín, en la cual también Manuelita participó activamente y prestó recursos para el desarrollo de esa batalla, Bolívar la nombra guardiana de los archivos de la campaña del sur y guardiana de sus archivos personales. No es cualquier cosa asumir aquella tarea, porque era la historia de la guerra, era la historia de la libertad y era la historia del triunfo de la América meridional sobre el imperio más poderoso de aquella época. Y bueno, Manuelita asumió ese papel como secretaria de la campaña del sur y secretaria del libertador Simón Bolívar. De ella dice uno de sus biógrafos, Rumazo González, dice lo siguiente: grande es pues el contraste que haya Manuela entre los días de la caballeresa del sol, esto es cuando ya ella se incorpora a la campaña que va a culminar con la batalla de Ayacucho, que ella se incorpora en el mismo año de la batalla, a finales de octubre, se incorpora ya a la campaña propiamente, a las inspecciones, a las acciones que hacía Sucre como jefe del ejército y conductor de ese proceso de liberación del Perú. Y él dice que es grande la diferencia que encuentra Manuelita entre la Lima que ella conoció al lado de San Martín, donde batalló, y la Lima que va a encontrar en octubre de 1824, llenos de peligro, de complicaciones, de intrigas inquietantes. Sin duda por esto se constituyó en la secretaria de su amante, es decir, de Bolívar. Había que defenderlo,
Había que comunicarle minuciosamente cuanto se decía en los salones aristocráticos de Lima y cuanto se cuchicheaba por las calles y en los grupos populares. En estos últimos le ayudaron dos negras muy fieles y muy astutas, la famosa Jonathan y Natán, traídas de Quito, pero también colaboró con ella Rosita Campuzano. Rosita Campuzano va a ser también una mujer muy importante en las batallas del Ecuador. Manuelita, como ya dijimos, ya por octubre se incorpora de lleno al Ejército Libertador, incluso acompaña a Bolívar en las inspecciones a Sucre, sobre todo en las inspecciones del terreno donde se van a librar los futuros combates. Por eso el general Sucre, luego de la batalla de Ayacucho, le escribe a Bolívar, un día después de la batalla y desde el mismo frente de la batalla, le dice: se ha destacado particularmente doña Manuela Sáenz por su valentía, incorporándose desde el primer momento al batallón de húsares. Ella fue incluso condecorada con el grado de capitán de húsares por su participación en la batalla de Pichincha y de Junín, sobre todo de Junín, y luego al de Vencedores, organizando y preparando el habituallamiento de las tropas, atendiendo a los soldados heridos, batiéndose a tiro limpio bajo los fuegos enemigos, rescatando a los heridos. Doña Manuela merece un homenaje en particular por su conducta, por lo que le ruego a su excelencia, al libertador Simón Bolívar, le otorgue el grado de coronel del ejército colombiano. Eso lo escribió desde el frente de batalla. En efecto, Bolívar, atendiendo a la solicitud de Sucre, condecora, asciende a Manuelita, pero no solamente a Manuelita. Hay un conjunto de ascenso a nuestros soldados indígenas, a nuestros soldados negros, a todos quienes participaron en la batalla de Ayacucho. No era dinero, no eran bienes de fortuna, pero un reconocimiento a la experticia militar de ese ejército colombiano conformado por negros, por llaneros, por llaneras, por indios, por indias, por blanco, por mujeres y por hombres de Nueva Granada, de Venezuela, de Quito. Y dentro de esos reconocimientos estuvo el ascenso de Manuelita Sáenz. Por supuesto, inmediatamente Bolívar conoció la oposición del vicepresidente de Bogotá, Francisco de Paula Santander, pero Bolívar le va a responder. Santander le dice a Bolívar: pero mi asombro vive una verdadera y cruda realidad. El ejército, que no necesita auspicios de huelga, recibe el aliento de su jefe supremo, que premian conceder un alto rango que solo se obtiene con el amor demostrado en el rigor del combate. Señor, ser coronel del ejército colombiano merece toda la consideración que vuestra excelencia le está dando. Se refería al ascenso de Manuelita. Solicito a vuestra excelencia, le dice Santander, con el respeto que le merezco, el que su excelencia degrade a su amiga, pues que actos de ascenso como ese solo perjudican en política a vuestra excelencia, y más grave aún en lo castrense, en recibir el desfavor de este cuerpo, cuyos hombres ven con repudio tan fácil concesión de hace más de un mes. Esta carta de Santander es del año 1825. Todavía no se había cumplido un año de la batalla. Es de febrero.
Y Bolívar le responde: de donde quiera que usted haya sacado que mi influencia es el motivo de que Manuel ahora sea coronel del ejército colombiano, no es más que una difamación vil y despreciable, como ausente de toda realidad. Usted la conoce muy bien, incluso sabe de su comportamiento cuando algo no le encaja. Usted conoce tan bien como yo de su valor, como de su arrojo ante el peligro. ¿Qué quiere usted que yo haga?, le dice Bolívar a Santander. Sucre me lo pide por oficio. El batallón de húsares la proclama. La oficialidad se reunió para proponerla y yo, empalagado por el triunfo y su audacia, le doy ascenso, solo con el propósito de hacer justicia. En efecto, es así. Bolívar hizo justicia. Dos columnas fundamentales constituyen la doctrina bolivariana, y es la justicia social y la igualdad. Si yo estoy condecorando o estoy ascendiendo a los hombres que empuñaron las armas de toda naturaleza que se utilizaron en Ayacucho, también debo reconocer la participación de nuestras mujeres en esa batalla. Por eso Sucre, que además fue un gran humanista, un hombre equilibrado, un hombre sin odio, sin rencores, un gran conductor, un precursor del bolivarianismo que hoy nosotros tremolamos en cada batalla. Ese fue Sucre. Y Bolívar, si nos deja un gran legado, además de la libertad de América, es haber reconocido la participación de la mujer en la liberación de la América meridional y en particular en la batalla de Ayacucho. Por eso yo considero que ambos son unos adelantados en el tema del feminismo, y pudiéramos decir que su doctrina también está impregnada del feminismo que proclamaba todos los días nuestro comandante Chávez. Eso es muy importante, ¿sabe? Y yo al comienzo les decía que si no hablábamos de las mujeres, por eso felicito esta actividad, estábamos hablando unilateralmente de la batalla de Ayacucho, o la historia había quedado incompleta si no hablábamos de la mujer. Y es así, compatriotas. Nosotros también tenemos una gran deuda con la revolución bolivariana. Y mañana, dentro de 50, 60 años, 70 años, cuando nuestros bisnietos, tataranietos, los hombres y mujeres de la Venezuela bolivariana, porque la revolución llegó para quedarse, estén escribiendo la historia, no van a saber por qué de repente Diana Pérez fue jefa de una UH, Oliver Robles, jefa de calle. Es muy importante escribir nuestra historia, la historia de la revolución bolivariana, que además tiene perfume de mujer, y la mayor fuerza de esta revolución somos las mujeres, y tenemos que escribir de nuestro papel en estas batallas. ¿O es que usted cree que estas no son batallas? Todo lo que hemos vivido en 25 años de revolución, ¿ustedes no creen que batallar contra un bloqueo y contra unas medidas unilaterales y coercitivas no es una guerra? Nosotras somos soldadas de esa guerra junto a nuestros compañeros, junto a los hombres, junto a los compatriotas. Para que mañana esas generaciones no repitan, hemos sido invisibilizadas. Hay que escribir, compatriotas.
Toda nuestra historia en la guerra de independencia está en los informes, en los papeles de las gobernaciones, en los informes de los militares, en las memorias de muchos militares. Hay que investigar, hay que hurgar esos papeles, meterse, entresacar esa información. Nosotras, ayer como hoy, cumplimos papeles fundamentales por la libertad, la independencia y la soberanía. No es fácil ser espía, y no solamente a favor de la causa nuestra, porque también hubo muchísimas mujeres que se incorporaron al ejército realista, sirvieron de informantes del ejército realista, fueron espías a favor del ejército realista, y ellas también pues tienen su mérito, es así. Entonces es un poco eso. Ayacucho nos deja una gran lección, y este ascenso de Manuelita, que después fue corroborado por el presidente Rafael Correa en el 2007, que ascendió a Manuelita a generala del ejército del Ecuador al cumplirse 175 años de la batalla de Pichincha. Eso lo hizo junto al comandante Chávez. Es decir, todavía tenemos grandes tareas que emprender. Como decía la profesora Anaía, tenemos un compromiso desde nuestros espacios, y tenemos un compromiso de escribir esta historia junto a nuestro pueblo, porque eso es la historia insurgente. ¿Creemos o no creemos en la historia insurgente? ¿Somos o no somos militantes de la historia insurgente? Si somos militantes y creemos en ese proyecto, entonces tenemos que cumplir con esa tarea que nos demanda la revolución bolivariana, junto a nuestra revolución, junto a nuestro proceso, junto a nuestras tareas. También tenemos que dedicar un espacio a esa investigación. Por eso me sumo a la idea de esa cátedra que se va a abrir próximamente a través del Centro Nacional de Estudios Históricos. Muchas gracias. Agradecido con nuestra historiadora del Centro Nacional de Estudios Históricos y cronista Gladys Arroyo, la profesora Gladys Arroyo y la profesora Anaía Gómez. Han tocado tres aspectos fundamentales de lo que fue la batalla de Ayacucho, haciendo énfasis en los invisibilizados de siempre, los indígenas, las mujeres y especialmente Manuelita Sáenz, quien ha sido víctima o fue víctima histórica del señalamiento permanente por su relación con el libertador Simón Bolívar. Escuchando a la historiadora Gladys, pues uno se hace preguntas, ¿no? ¿Qué significa liberar un territorio de la presencia de extranjeros? ¿Qué significa que la mujer esté siempre invisibilizada en lo que es la historia de los pueblos? Pero también me pregunto, ¿qué hacemos nosotras las mujeres también para revertir todo eso? No basta con solamente participar, sino que también esa participación debe ser activa y protagónica, y la única manera de que la mujer se libere realmente es a través del conocimiento, el conocimiento de su historia, el conocimiento de la historia de sus ancestros, el conocimiento de su patria, de cómo se forja la patria. Y por eso hay que reivindicar estos espacios académicos en los que los trabajadores son invitados precisamente para que a través del conocimiento comiencen a liberar su pensamiento y sean más empoderados y puedan también afianzar su identidad. Antes de pasar a la próxima ponente, quiero saludar la presencia del profesor Luis Felipe Bellorín, que nos acompaña en este momento, y quiero felicitar también la presencia de nuestro querido profesor José Marcial Guedes, que nos acompaña acá, y lo resalto porque
cuando los eventos son de hombres, ¿verdad? Todo el mundo viene a escuchar a los hombres, pero en este evento de mujeres, pocos fueron los historiadores que vinieron a escuchar a sus compañeras historiadoras mujeres. Entonces nosotros tenemos que seguir defendiendo estos espacios y seguir imponiendo nuestra perspectiva, nuestra visión de lo que ha sido la historia. Valga este llamado y esta reflexión para entonces darle la palabra a una mujer también compatriota que viene del cuerpo castrense, donde también ha sido difícil expresar y mantener la presencia de la mujer. Vamos a darle la palabra a nuestra querida mayor Sandra Milena Otálora, mayor analista del área de investigación del IAS, profesora del Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación, con su conferencia El legado de Bolívar y Sucre, dialéctica histórica bolivariana. Bienvenida, profesora, acá del Centro Nacional de Estudios Históricos. Gracias, profesora. Muy buenos días a todos, mis compañeros, hermanos en Dios, Bolívar y Chávez. Permítame presentarle una breve disertación titulada El legado de Sucre y Bolívar, perspectiva de la dialéctica histórica bolivariana. La siguiente, por favor. Esta breve disertación está enfocada bajo la concepción de los derechos humanos, el Tratado de Trujillo y la dialéctica histórica bolivariana. Ahora bien, todos sabemos que el gran mariscal de Ayacucho es el pionero o el paradigma de la defensa de los derechos humanos. Todos lo sabemos cuando redactó el Tratado de Armisticio y Regularización de la Guerra a finales del año 1820, donde el padre de la patria, Simón Bolívar, le da un sustento, un valor fundamental, el papel que jugó Sucre en dicho tratado, que textualmente lo expresó así como lo expresó Simón Bolívar. Este tratado es digno del alma de Sucre, él será eterno. Amo el más grande monumento de la piedad aplicada a la guerra. Este gran pionero, con el Tratado de Trujillo, se puede decir que se adelanta a 43 años de la creación del Comité Internacional de la Cruz Roja y 43 años a la creación de los Tratados de Ginebra. Y de allí es donde se colocan las bases fundamentales para el nacimiento sustantivo, dogmático y normativo del derecho internacional humanitario, que son todas aquellas normas para mitigar por esfuerzos humanitarios aquellos efectos surgidos por los conflictos armados. Como puedes ver, ese pionero siempre en defensa de aquellos derechos humanos. ¿Por qué cree usted que lo haría? ¿Qué había detrás de él? A pesar de la guerra que le hicieron, a pesar de las críticas, a pesar de las amenazas de que le hacían a su propia familia, a pesar de eso, detrás de eso hay un gran corazón. ¿Y qué creen ustedes que le formó a él esa concientización? Seguramente su mamá, seguramente su familia. Ahí está el papel feminista. Por eso lo importante del papel de la mujer allí. Bueno, seguidamente, siguiendo esa gesta emancipadora, podemos hablar de Sucre en cuanto a la batalla de Pichincha, la cual es denominada Cuna de Libertad en el año 1822, donde vence a los realistas aplicando su doctrina que me llamó mucho la atención, donde dice gloria al vencedor y honor al vencido. Qué importante, qué bonito aquello. Esa disciplina voluntaria que él tenía no era ninguna disciplina impuesta, no era nada conductista, era algo que venía de esa conciencia limpia, con una ética. Allí podemos decir que sí podemos actuar sin ego, porque el ego es el cáncer más perjudicial del ser humano. Y allí no había ego, porque si hubiese existido ego en su ser, había resentimiento, había odio, había envidia, y allí no, allí siempre preservando la vida aún de su enemigo.
Bueno, además de Pinchicha tenemos la batalla de Junín en 1824. Seguidamente tenemos la gran batalla de Ayacucho, denominada Cumbre de la Gloria Americana, en 1824, ofreciendo a su adversario, general José de Contreras, el cual estaba representado por el virrey José La Serna. Ese adversario, el cual es vencido por él, pero le da esa capitulación de una manera honrada. Por cierto, muchos historiadores internacionales lo destacan como la capitulación más honrosa. Allí ves cómo es la actitud de él, ese respeto, o sea, lo venzo, pero de manera respetuosa, respetando sus derechos humanos. Bueno, seguidamente, lástima que no se ve muy bien allí el fondo, seguidamente hablando del Tratado de Armisticio. Ese Tratado de Armisticio se puede dar muy claramente en tres grandes dimensiones. Ahora ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver o qué es eso de la dialéctica histórica bolivariana? Ahora les explico. Así como el materialismo tiene su método, que es la dialéctica, nosotros también tenemos nuestra propia dialéctica, originaria de la República Bolivariana de Venezuela, que por eso nos tenemos que sentir orgullosos. Ese método de la dialéctica histórica bolivariana parte de tres dimensiones: un pasado, un presente y un futuro. ¿Qué es ese pasado? Un pasado de un plan táctico, un presente un pasado de una formulación política, un presente de un plan táctico y un futuro de un plan estratégico. Entonces, esa formulación política, estamos hablando de un pasado, que nosotros somos originarios, que nosotros nos dejemos todo a nuestros ancestros. De allí es de la fuerza, de allí es nuestra disciplina voluntaria, de allí es de nuestro pensamiento descolonizador, siempre lo hemos tenido. No es nada conductista. Entonces, de allí parte nuestros ancestros, donde no somos ni mayas, ni incas, ni aztecas, nada de eso, somos totalmente caribe. A partir de allí había una distorsión, habían guerras también maltrataban a nuestras mujeres, pero siempre había una resistencia a la opresión, abolición a la esclavitud. Jamás fuimos esos imperios caribes, somos caribes con esa sangre guerrera, siempre persistente, y el respeto con una disciplina voluntaria. Bueno, ahora bien, enfocándonos a esas tres dimensiones del Tratado de Armisticio, estamos hablando de pacificar tensiones entre los patriotas y realistas. Eso es pacificar tensiones entre patriotas y realistas. ¿Dónde creen ustedes que va esa bandera del respeto de los derechos humanos y la paz? Pues sencillamente de nuestra sangre caribe, de los ancestros. Seguidamente pasamos a un plan táctico. El plan táctico en cuanto a la reconciliación, que va desde la batalla de Carabobo a la Ayacucho, que el papel de mi general Bolívar y mi general Sucre es muy importante, donde hay unas batallas de ideas y paradigmas emergentes donde le dan una valoración a los derechos humanos. Si nos vamos al presente, ese plan táctico es el pensamiento político de Bolívar y sus mentores. Ese pensamiento político de Bolívar surge de los mentores del general Francisco de Miranda y el maestro de maestros Simón Rodríguez. Bueno, actualmente lo podemos decir que Bolívar y Sucre son arquitectos de la independencia suramericana y que su legado en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana está más vigente que nunca. ¿Por qué? Porque nosotros, la FAN, nos caracterizamos como una FAN totalmente humanista y respetamos todos los principios de los derechos humanos, especialmente el uso progresivo de la fuerza, donde respetamos la legalidad, la necesidad, la proporcionalidad y todos aquellos principios sucesivamente. Seguidamente llegamos a un tercer criterio de ese tratado de armisticio, que es el nuevo orden social. O sea, todo eso va enfocado a ese nuevo orden social. Si nos vamos a la actualidad y aplicando el método de la dialéctica histórica bolivariana, está enfocado en ese plan socialista, en ese plan de la patria, con sus 5 objetivos históricos, el cual está enfocado en uno muy importante, que es preservar el planeta. El preservar el planeta es preservar la vida, en este caso, la vida del ser humano. En esas estrategias
¿Quién hizo todos esos planes? ¿Quién le dio ese orden social? No, nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías. Él es el que concluye aquel método que es con el pensamiento estratégico. Entonces, allí habla de la estrategia de la praxis visionaria de nuestro comandante Chávez, donde todavía es la lucha continua por los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela y la región sur-sur. ¿Para qué se aplica este método? Bueno, para seguir enfrentando al enemigo, para poderlo liquidar y para darle una ruptura final al mundo unipolar, pasar a un mundo multipolar y pluripolar. Todo esto, obviamente, la parte feminista tiene un papel importante. En esta estrategia, el comandante Chávez, el afán, gracias a esa estrategia, es que nosotras, las femeninas, las mujeres formamos parte de las filas castenses. Gracias a él estamos allí, porque él está rescatando la historia, está rescatando el ideario de nuestros ancestros y de nuestros héroes como Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. El papel de la mujer allí, además de cumplir todos esos planes, tiene que tener una planificación transustanciatoria, con una visión holográmica, donde cada una de las partes contiene un todo y un todo cada una de las partes. ¿Qué quiere decir? Que cualquier estrategia, cualquier acción que se vaya a hacer a través de esa disciplina voluntaria, a través de esa concientización, se tiene que tomar en cuenta los idearios ancestrales, el pensamiento político de Bolívar y obviamente las bases fundamentales de las estrategias de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. La siguiente lámina, por favor. En resumidas palabras, ese tratado de admitida al acuerdo de la rendición. Es un resumen de lo que anteriormente dije. Ahí habla de Ayacucho por siempre el Abel de América. Habla de la reconciliación, habla de la capitulación de fuerzas, como lo dije anteriormente, cómo capituló el enemigo de una manera respetuosa y honrada. Habla de esas estrategias políticas militares del gran mariscal de Ayacucho. ¿Cuáles eran esas estrategias políticas militares? Se las leo a continuación. El aprovechamiento de la división realista, la movilidad y sorpresa, la concentración de fuerza y el uso eficiente de la caballería. Está allí la consolidación de la independencia de Perú, la amnistía, que habla de la amnistía. Se ofrecía perdón a los realistas. A pesar de que eran vencidos, se respetaba y se le pedía perdón si había que pedirlo. Oye, qué manera bien asombrosa y un ejemplo a seguir de todas y todos los venezolanos, que con amor y con respeto a los derechos humanos todo se puede lograr y en su sana paz, nada de conflicto. Adelante. Finalmente, tuve el atrevimiento de redactar un humilde pero significativo poema. En la tierra y el mar que abraza el sol de la libertad, soy una militar hija de Dios, de Bolívar, Sucre y Chávez, con el alma enardecida y el corazón en unidad. Mi voz se eleva al viento en un canto de amor y paz a mi patria querida. Con la espada en mi mano, el santo rosario en la otra y el amor en el pecho, de Sucre me enamoro. Su valor es mi guía militar de la patria, firme en mi derecho, lucho por la justicia, por un nuevo día. Desde las montañas andinas, desde el eco resuena hasta los llanos donde el pueblo despierta. Mi espíritu guerrero nunca se frena, la historia me llama y mi fe es la puerta. Porque por algo mi madre me enseñó las primeras letras, aquella mañana sobre la arena, donde me inculcó que cada acción hay que realizarla con conciencia, sin que exista obstáculo que frene la misma, siempre con paso firme y respeto al prójimo en su vida plena. Así como lo hizo Sucre, que con su espada forjó la esperanza, en el fragor de batalla sin fin, defendió la vida, la fe y la confianza en cada soldada, en cada jardín. Oh Sucre, noble héroe de la independencia, tus hazañas resplandecen en nuestra memoria, con tu amor por la patria y tu gran conciencia. Te celebro en verso, te canto en mi historia. Centro Nacional de Historia, escucha mi canto, pues soy su voz del pueblo que nunca se apaga, hija de Dios y de héroes, con amor y encanto, llevo en mi ser la llama que siempre embriaga.
Comandante jefe Nicolás Maduro, con firmeza y valor, en nombre de la mujer militar, le rendimos homenaje a su gran labor y defensor incansable de los derechos humanos. Su ejemplo nos guía, somos sus hijas. En la lucha por la justicia, en la amnistía, la fuerza, y por eso siempre unida venceremos hasta la victoria siempre. Agradecidas con la mayor Sandra Otálora, quien viene desde el Instituto de Altos Estudios de la Seguridad de la Nación para, fíjense, llenarnos de poesía el espacio. Fíjense ustedes todas las vueltas que da la vida y los cambios y las transformaciones que estamos viviendo actualmente, que desde el área militar pues nos regalan también poesía nuestras profesoras universitarias. Bueno, ya hemos escuchado la participación de la profesora Anaía Gómez de la Universidad Central de Venezuela, la participación de nuestra querida historiadora Gladys Arroyo del Centro Nacional de Estudios Históricos y de otras universidades también, pero hoy está representando a nuestro centro, ¿verdad? Nuestra querida militar mayor Sandra Otálora, y vamos a escuchar entonces ahora la parte de los que tienen la responsabilidad de formar a los docentes del país, esta vez desde el Instituto Pedagógico de Caracas, la Universidad Nacional Experimental Libertador, nuestra querida profesora siempre presente, atenta y combatiente, Noemí Frías. Nuestra profesora Noemí Frías nos va a presentar su ponencia. Nuestra querida profesora Noemí Frías, historiadora, investigadora y, como lo dije anteriormente, profesora del Instituto Pedagógico de Caracas, y nos trae para compartir el entretejido femenino de la batalla de Ayacucho. Bienvenida, profesora Noemí Frías, siempre al Centro Nacional de Estudios Históricos. Feliz día para todos. Yo dije que me quería parar porque soy imperativa, entonces no puedo estar mucho tiempo sentada. En primer lugar, agradecer la invitación y no puedo sino compartir la emoción que para mí significa estar acá. El día domingo, precisamente, tuve la oportunidad de compartir con los jóvenes se llama la Juventud Patriótica, que está constituida a nivel nacional. Eran 2 representantes de cada estado, de jóvenes que no sobrepasaban los 15 años. Y entonces uno más bien lo que hizo fue fortalecerse en ese particular, sobre todo, como dijo Francis, desde mi rol docente. Aunado que yo les decía a esos compañeros, esos jóvenes, lo que para mí significó desde que tengo uso de razón hasta el presente, ha sido mi círculo. Siempre he vivido en este contexto histórico. Entonces uno no puede menos que, en primer lugar, ser docente y, para complemento, ser docente de historia. Y en ese sentido es que quiero yo compartir el día de hoy. También tuvimos el día miércoles 4 de diciembre la oportunidad, y quiero entonces que también mi disertación esté entretejida con eso, la oportunidad de bautizar la cátedra itinerante de estudios afrocaribeños, doctor José Marcial Ramos Guedes, que está hoy aquí compartiendo con nosotros, como una manera de honrar todos sus aportes a lo que tiene que ver con nuestra afrovenezolanidad, y que indudablemente toda esa presencia
afro, como bien lo han dicho ya todas mis compañeras, estuvo presente en todo lo que fue el contexto de la guerra de independencia de manera instintiva, mujer y hombre. Entonces, una manera, si estamos en la Casa de la Historia Insurgente, y como lo dijo mi compañera Anaí, ¿verdad?, estar visibilizado 100%. Entonces, en ese particular, comienzo con algo que está también en el tapete. Estamos ahorita en esta era digital, lo que llamamos nosotros los nativos digitales. Entonces, uno como docente tiene indudablemente que empoderarse de lo que es la semiótica de la imagen, como una de las maneras cuando están manejando las redes, que los jóvenes tengan fortaleza. Y lo primero es, como bien lo dijo Sandra, es siempre estar fortaleciendo nuestra mirada, nuestra americana. Eso es fundamental. Nunca ver separada a Venezuela, separado lo que es el continente americano en ningún momento, porque nosotros siempre hemos tributado. Si hay un país que siempre ha tributado a la unión, al trabajo en equipo, ese es Venezuela. Y Venezuela, ¿qué es? Mujer. La expresión, el léxico de Venezuela es mujer, es la esencia. Es la esencia de la organización, de la perseverancia, de la lealtad. Y es muy importante nosotros como docentes, nosotros como maestras, poder proyectar permanentemente eso en nuestros estudiantes. La visión de conjunto, la visión de interconexión, porque hoy en día, con todo lo que nos está aconteciendo, es fundamental fortalecer la conciencia histórica de nuestros estudiantes, pero sobre todo una conciencia nuestra americana, y donde se pueda destacar ese papel de líder que siempre hemos tenido por naturaleza. Adelante. En este sentido, cuando vemos cualquier imagen de batalla, ver que ese proceso de unión, que ese proceso de trabajo tuvo indudablemente, como lo sabemos y como lo decía Anaí al inicio, en nuestros archivos empezamos a indagar, y muchas veces hay reportes donde se habla de mujeres disfrazadas de hombres que estuvieron en la guerra de independencia, en todos los procesos independentistas, porque eso es el arrojo, es la espontaneidad, como lo decía Sandra, es una visión que de ser castrense, de ser militar, es una cuestión innata por la organización, por la capacidad de empuje que nos caracteriza a nosotros como mujeres. No es que quiera hacer tanto alarde, pero esa es la naturaleza, tenemos que decirlo. No podemos ocultar lo que está en el tapete. Además, ¿quiénes eran las que, digamos, generaron a todos esos grandes participantes en el proceso? Y mujeres en el sentido, en su condición de madre, que dieron sí todo por la independencia. Quería destacar que muchos de estos procesos, y aquí que estamos hablando de las troperas, que juegan un papel importantísimo en la guerra de independencia, está registrado en los libros. Aquí quiero compartir con mis compañeras que posiblemente a veces no se hace difusión porque se hace un trabajo de hormiguita, pero en el 2011, a partir del 2011, se generó por disposición del presidente Chávez, que en paz descanse, la colección Bicentenario. Y en esa colección Bicentenario, el área de ciencias sociales fue coordinado por una mujer, la profesora América Bracho. Y en esa coordinación, las delegadas de hacer el libro, que así lo denominaron, Tiempo y Vigencia del Hombre de las Dificultades, fueron 4 mujeres. Y ahí, como bien lo dicen las compañeras, cuando es el papel de la mujer, lógico, entonces todo ese libro que está para tercer año de educación media, se proyecta la praxis, se proyecta el hacer, se proyecta la participación de la mujer en todos estos procesos. Muchas veces no se ha difundido, pero eso está ahí y fue hecho por mujeres, y debo destacar los jóvenes que no pasaban de 30 años cuando ellas hicieron ese libro, 4 mujeres.
Y en ese sentido, ahí ellas destacan el rol de las troperas. El rol de las troperas que, como bien decía también Anaí, no era solamente de enfermeras, fueron las cocineras, fueron las que, digamos, llevaban toda la artillería. Entonces, en ese trabajo conjunto de perseverancia, de fuerza, que quienes imprimían en un momento determinado, digamos, el cansancio o pensar que iban a perder, ellas eran las que le infundían toda esa fuerza. Eso que está ahí como inmaterial fue precisamente la mujer, o sea, que tiene una presencia la mujer en el proceso de independencia, desde que pudiéramos valorarlo desde lo material y desde lo inmaterial, sobre todo de lo inmaterial, desde esa fuerza espiritual de, digamos, de resiliencia, de no dejarse vencer, de emerger como el ave fénix. Esa fuerza fue precisamente de la mujer, y tributar a lo que llamamos nosotros a la perseverancia, a la lealtad, a la, digamos, a la constancia, a no dejarse derrotar ante cualquier obstáculo que se presentara en el proceso de independencia. Y eso está escrito y está en los archivos, y ahí se expresa significativamente. Igual observamos nosotros entonces cómo en el presente, en ese trabajo de las mujeres, cuando termina lo que llamamos el proceso de post-independentista, se generó entonces que ellas contribuyeran a lo que era la cotidianidad. ¿Y qué era la cotidianidad? Ese vivir familiar, pero de una u otra manera, esa cotidianidad, ese valorar el proceso posterior, no es otra cosa que el proceso de construcción de la esencia de la nación venezolana, de la ciudadanía. Entonces, ahí todavía hay, digamos, tela que cortar para seguir investigando, para seguir develando hasta qué punto, desde el sentido hasta ontoepistemológico, hubo una presencia relevante de la mujer en todo lo que es el proceso de independencia. Nosotros como docentes, es uno de los aspectos que debemos tributar para la construcción de la conciencia histórica, y en este sentido una conciencia histórica con un hilo rector feminista. ¿Por qué feminista? Porque por la naturaleza nosotras no nos dejamos vencer. Para nosotros no hay nada imposible. Aplicamos algo que aprendí de mi madre, que lo leyó de Vargas Vila. El imposible es el escudo de los cobardes que nunca vencen las batallas. Entonces, para nosotras las mujeres no hay nada imposible, y es parte de la fuerza que en el proceso de independencia de nuestra americana y siempre estuvo la mujer ahí acompañando en su distinto rol, como ya hemos hablado, de cocinera, de costurera, de enfermera, de madre con sus hijos, porque también el llevar a sus hijos era una manera desde la praxis enseñar que no había que rendirse y que todos tenían algo que aportar en este proceso. Cuando vamos entonces a una mirada presente, tenemos que en nuestra ley de educación está estipulado en el artículo 15 el proceso de enseñanza desde la perspectiva geohistórica. Y eso nos está hablando de establecer didácticamente un proceso de enseñanza presente, pasado, presente. O sea, no dejar o no proyectar que en un pasado hablar de la guerra, hablar de la batalla, cuando es todo lo contrario. Nuestro rol docente como poder contribuir, tributar a empoderar, que ahora es cuando tenemos nosotros que luchar, porque esta es una guerra, como dice, de otra generación, de cuarta generación, pero donde la fuerza interior, la espiritualidad, la perseverancia y el no dejarse vencer es la clave, es la génesis 100% nuestra americana, donde Venezuela es la líder de ese proceso, es fundamental. Y lo vemos ahorita proyectado en esta imagen de conjunto, donde nosotros tenemos que tributar a esa, que no nos veamos separados de la mujer peruana, que no nos veamos separados de la mujer ecuatoriana, que nos veamos como un conjunto, que nos veamos como esa mujer afrodescendiente
afrodescendiente por un gasto error también de escribir, como dicen las compañeras. Eso es algo que he impulsado últimamente, tengo que destacarlo, El perro y la rana, donde se ha gestado una línea de investigación de estudio afro-venezolano y liderizado fundamentalmente por las mujeres. Eso es muy relevante y significativo y que indudablemente, tomando la palabra Sandra, se lo debemos 100% al comandante Hugo Chávez, porque nos permitió, sobre todo, esto que quiero que no nos olvidemos nosotros como docentes, elevar el autoestima. Eso es muy importante. Y elevar el autoestima es vernos también como protagonistas. Cuando estamos hablando de los consejos comunales, ahora que se está llevando a cabo el proceso de elección, ¿quiénes son las candidatas por naturaleza? Las mujeres, porque organizan, liderizan, hay un trabajo en equipo, saben cómo motivar, toda su, vamos a llamarlo, su gestión se caracteriza por la transparencia y sobre todo por tributar a estar siempre unidos, porque la palabra clave en este contexto histórico es la unión, que es la esencia femenina de la batalla de Ayacucho, en la mirada y en la presencia de Antonio José de Sucre. Unión donde se valore, como decía Sandra, los derechos humanos, donde para nosotros es la paz, porque nosotros estamos luchando en paz, tenemos una batalla en paz, pero eso simplemente en el caso de nosotros como docentes es desde la formación de una conciencia histórica que tribute a la interrelación, que establezca las conexiones presente-pasado, presente, desde una concepción siempre de interconexión, de no verlo como separado y no verlo como fragmentado, de manejarlo a las distintas escalas, desde lo local. Por eso es tan importante el abordarlo desde lo pequeñito y ver cómo lo que decimos, pensar local, actuar global. Pensar local, a ver, global, actuar local. Entonces hay una conexión permanente y desde el punto de vista didáctico como profesores de geografía e historia es un compromiso que tenemos, que no se vea la historia lejana. Cuando cualquier estudiante puede ver, aquí particularmente al profesor doctor José Sierra Mojede, autor del libro, que está sentado al lado mío, como cualquiera, entonces nosotros lo vemos, ¿verdad?, como algo terrenal, no como nos enseñaron, así que tan solo los que hacen historia son los que traen los libros, cuando lo que tenemos que motivar es a la construcción de la historia de manera permanente, activa y participativa, no dejar que el otro haga lo que es un compromiso nuestro. Esta es nuestra labor como docentes 100%, y esa es la huella permanente de lo que es Ayacucho en la proyección de Sucre, la lealtad, la humildad y el compromiso, pero sobre todo la perseverancia para elevar el autoestima, siempre con una perspectiva femenina. Agradecemos a nuestra querida profesora Noemí Frías por su apasionada conferencia, ¿verdad? Bueno, hasta ahora hemos visto la historia insurgente desde la mirada femenina de las historiadoras, profesoras, madres y compatriotas que aportan día a día un grano de arena para defender la soberanía y la independencia de nuestro país. Ellas han traído la reflexión sobre la participación de los indígenas, las mujeres troperas, ¿verdad? Y sobre todo también una mirada actual de lo que es la dialéctica que rige nuestro cuerpo castrense en este siglo XXI. Antes de pasar, darle la palabra a nuestra próxima conferencista, queremos saludar la presencia de nuestro querido profesor Manuel Carrero, que se encuentra con nosotros y que no escuchó el llamado de atención que había hecho antes, pero ya se salvó
¿verdad? Ya no lo voy a regañar. Cuando dije que este día debió estar lleno de historiadores, escuchando a sus historiadoras también, y que vemos cómo cuando están historiadores acá sentados, todas nosotras de forma solidaria venimos a apoyarlos, pero cuando somos nosotras las que estamos sentadas acá, pues la ausencia es manifiesta por parte de la mayoría de los historiadores, pero ya el profe se salvó conmigo. Y queremos saludar también la presencia de nuestro querido profesor, el doctor Ramón Moreno, que también es profesor de IAS y que nos estuvo acompañando recientemente con el curso Fundamentos Éticos del Bolivarianismo en Antonio José de Sucre. Bueno, entonces vamos a cerrar esta jornada con la participación de nuestra muy querida profesora Aura Rojas, historiadora, coordinadora del programa de doctorado en pensamiento bolivariano de la Universidad Bolivariana de Venezuela, nuestra amada Universidad Bolivariana de Venezuela. Viene entonces a cerrar esta articulación entre la Universidad Central de Venezuela, el Instituto Pedagógico de Caracas, el Centro Nacional de Estudios Históricos y ahora la Universidad Bolivariana, en la voz de nuestra querida profesora Aura Rojas. La independencia del Perú es la paz de América. Bienvenida, Aura. Hacer un balance de las presentaciones que hoy hemos escuchado y desde la perspectiva histórica feminista, con el que quisimos rendir tributo y homenajear el bicentenario de la batalla de Ayacucho. En el primer parte que emite Antonio José de Sucre al día siguiente del 9 de diciembre de 1824, él escribe al ministro de Guerra en Perú y hace esta afirmación: la independencia del Perú es la paz de América. Sin embargo, ¿verdad? Recogiendo un poco, digamos, algunas fallas o algunas faltas de nuestra historiografía, sobre todo por lo que se ha hecho con respecto a la historia, a una tendencia historiográfica que tiene que ver con la historia romántica y sobre todo, y además secularizada por la historia patria, en el que los grandes contingentes americanos fueron sistemáticamente excluidos de no solamente los relatos, porque aquí el problema no es el relato, el problema es la construcción de discursos para, multiplicar estadios de dominación. Y por eso nosotros en el siglo XXI seguimos hablando de la necesidad, desde nuestros proyectos políticos, de nuestros proyectos sociales, pero también desde nuestro hacer como historiadora, contribuir a los procesos de descolonización, del conocimiento, obviamente, pero también de la forma como nosotros debemos empezar a asumir, o estamos asumiendo, por lo menos desde el Centro Nacional de Estudios Históricos y de todos los centros universitarios que hoy hacen presencia femenina en este ámbito, lo hemos venido haciendo justamente un relato otro que no es el de la invisibilización y que no es el de la exclusión, sino que tiene que ver justamente con la perspectiva de consolidar un proyecto que, a diferencia del siglo XIX, no dé al traste con esta esperanza que, más que bélica, era la esperanza de dos grandes hombres venezolanos y americanos, que fueron, por un lado, Simón Bolívar y por el otro lado, Antonio José de Sucre, para quienes la contienda bélica, tanto en Junín como en Ayacucho, debía constituir
la paz de nuestro continente. A mí, de los estadios de la Unión, que creo que es el epílogo con el Congreso Antihistriónico de Panamá que se planteó Bolívar, de este proceso que además arranca muchísimo antes. Así es. Entonces, yo había puesto aquí unas laminitas que tienen que ver con un regodeo contextual, ¿verdad? Un poco para recordarnos que esta batalla, a los que les gustan los nombres, las fechas y los lugares, sucedió el 9 de diciembre en el año 1824, por eso estamos conmemorando este aniversario en lo que conocemos hoy como Perú, ¿verdad? Pero que convocó, no sin pocos problemas, a hombres y mujeres de buena parte de la América Meridional y la América del Sur, como le gustaban decir mucho a los argentinos de la época. O sea, que estamos hablando de la movilización a 3.500 metros de altura del Ejército Libertador Colombiano, del ejército que se fue organizando, desorganizando y después organizando con órdenes y contraórdenes de lo que conocemos hoy como Chile o República Chilena, de las guerrillas, de los montoneros y de los gauchos argentinos, ¿verdad? Pero también de, otra vez, guerrilleros de lo que conocemos hoy como Bolivia y que en la época se denominaba Alto Perú. Entonces, esto no es poca cosa. ¿Por qué? Porque aquí convergieron las sensibilidades y las experiencias de hombres y mujeres que tuvieron que movilizarse para situarse a unos niveles de altura a los que la mayoría no estaban acostumbrados, porque numéricamente este ejército unido libertador del Perú, como fue bautizado por el propio Bolívar y por el propio Sucre, mayoritariamente estuvo compuesto por, como decía la compañera, por soldados, tanto de profesión, como los que se fueron sumando a los ejércitos libertadores de lo que conocimos en ese momento como la República Colombia, que eran Caribe. Entonces, estamos hablando de hombres y mujeres que tuvieron que sellar la independencia de nuestra América en condiciones totalmente adversas, porque las condiciones que tenían, por ejemplo, los montoneros, los guerrilleros o los propios soldados del sur, por su propia complexión de naturaleza andina, es totalmente distinta a la nuestra, que es Caribe para adelante. Ustedes saben cómo somos. Y somos así nosotros, y somos así los centroamericanos, y somos así los colombianos, etcétera, etcétera. Entonces, este regodeo contextual quiere hacer referencia justamente, si pasas la siguiente, porfa, ¿verdad? A esta situación, digamos, concreta y que es muy humana, pero que además tenía el alimento desde el punto de vista de lo que es, digamos, la caracterización bélica, de que estamos hablando, ¿verdad?, de momentos en los cuales había unos enclaves importantes en el Perú, coaptados por ese gran ejército movilizado para defender la causa del rey español, ¿verdad? Y que era, por decirlo menos, y creo que eso es lo que más se hace en los relatos historiográficos de la independencia, se hace muchísima referencia a que eran ejércitos supremamente grandes y que ha sido la razón por la que algunos otros interesados en la historia han puesto en duda si efectivamente tanto la batalla de Junín, llamada la batalla silenciosa por algunos,
y la propia batalla de Ayacucho hubiesen sido combates que efectivamente se realizaron. Porque hacen mucho hincapié en el hecho de la superioridad numérica de los batallones españoles respecto a los americanos, pero además por una cuestión que me pareció increíble de leer, es que no existe evidencia antropológica de los restos del ejército, de los muertos en esta contienda de Ayacucho en particular. Pero es que además aquí teníamos, digamos, unas dificultades internas importantes que tenían que ver con los retardos que se planteaban desde el Congreso de Colombia para permitir la salida del Libertador, ¿verdad?, que en ese momento cumplía, digamos, sus funciones ejecutivas en Colombia y que había estado solicitando permiso reiteradamente ante el Congreso colombiano, pues necesitaba, como hasta hoy en día, tener su permiso para poder salir de la República. Por las reiteradas solicitaciones que se le hacían desde el Perú, porque su figura, su persona y todo el hacer hasta por lo menos entre 1823 y 1824 era prácticamente la única, o sea, el único sostén que podría asegurar un desenlace victorioso en el Perú. O sea, había tanta diatriba, tanto en el Congreso de la República de Colombia, para otorgarle el permiso a Bolívar para que marchara a Perú, con todo lo que eso significaba, como los conflictos internos en el propio Perú, que estaba prácticamente dividida geográfica, política y socialmente entre zonas que estaban coactadas por los bandos que apoyaban la causa del rey y los bandos patriotas que estaban tratando de nuclear un liderazgo que a la postre entendían solo recaía en la figura de Bolívar. Era Bolívar el que tenía el liderazgo necesario para poder cohesionar un ejército, no sé si numeroso, pero por lo menos lo suficientemente fuerte como para hacer frente a este ejército español, que además estaba liderado por el último virrey español que hizo presencia aquí, y además apoyado por una serie de generales que también venían con bastante lustro por las batallas, en las batallas en las que participaron tanto en Europa como en el propio continente. Entonces, si pasamos a la segunda, ahí tenemos una cronología de la Reconquista, ¿verdad? En la que no me voy a detener mucho y que tiene mucho que ver con esto, pero fíjense, por ejemplo, cómo en un comunicado que envía nuestro Antonio José Sucre al secretario de Bolívar, esto fue en el 27 de enero de 1824, estamos hablando de incluso antes de la batalla de Junín. Estamos hablando de justamente este proceso difícil de cohesionar un ejército para estas causas, pero además para la partida del propio del Libertador de Colombia. Y fíjense que él le dice al secretario, bueno, en virtud de las órdenes había mandado el coronel Urdaneta que todo el batallón Istmo de repartirse en Voltigueros y Pichincha, excepto los sargentos y cabos muy buenos que debían venir a Bogotá, donde hay una notable escasez de estas clases. Entonces, Sucre está valorando, ¿verdad?, desde el punto de vista de la composición de ese ejército unido libertador, sobre todo la composición de los batallones desde los soldados, ¿verdad?,
que, como los que saben del mundo militar, tienen distintos grados, pero que además saben que en procesos bélicos, las vanguardias en las batallas justamente son estos batallones compuestos de soldados, porque los altos mandos siempre están dirigiendo, etcétera, y haciendo lo que saben hacer, que es las cuestiones tácticas de retaguardia, vanguardia, etcétera. Yo de eso no sé mucho, pero creo que por ahí va el tiro de lo que estaba explicando Sucre en ese momento. Y entonces, por supuesto, daba cuenta de cómo la escasez, por ejemplo, con los cabos, él habla aquí de tambores y pitos, lo que hacen los pitos, los animan pues a seguir, a participar en la batalla. Y continúa. Dije el coronel Tomás Valdivia. Ay, perdón, que el micrófono me pone nerviosa. Okay. Dice el coronel Torres Valdivia que todos los restos del istmo, me empodero. Mira, de verdad que micrófonos, cámaras y todo eso me pone nerviosa. Ahora sí. Entonces, sigue Sucre. Dice el coronel Torres Valdivia que todos los restos del istmo que llegasen los enviaría a Casma o Santa para que subieran a Guairás y todo el batallón Cartagena a Huamachuco, al general Lara. Se está hablando del general Jacinto Lara. Calculando que 300 hombres de este cuerpo se los daría su excelencia a Vencedor, al batallón Vencedor, y 100 escogidos al batallón Bogotá. Yo llevaba la idea de tener reunidos los hombres en un mismo país, porque estarían más contentos. Si a su excelencia no le parece bien, tenga usted la pena de dar las órdenes necesarias al coronel Valdivia para que haga la dicha distribución. Bogotá ha hecho más de 150 reclutas y pronto tendrá 200. Esto se lo está diciendo Sucre al secretario del Libertador Simón Bolívar, porque amén de la necesidad de organizar estas fuerzas, sobre todo a nivel de lo que componían las tropas, también estaba muy preocupado por las diferencias culturales para la convivencia cotidiana entre ellos y ellos. Entonces, si nosotros pensamos, por ejemplo, ¿no?, Ayacucho en cifras, ¿no?, pensando en estas caracterizaciones, vamos a ver cómo el ejército, que fue el baluarte, el ejército real del Perú, que también le tenía el remoquete de baluarte de la causa del rey, ¿verdad?, estaba compuesto entre españoles peninsulares, ¿verdad?, españoles venidos de la madrastra patria, ¿verdad?, y que fueron reemplazados paulatinamente por mestizos americanos, indios, forasteros y como se les llamaba en el Perú a buena parte de la población dominada, cholo. Estamos hablando de entre 6.000 y 9.310 efectivos, ¿verdad? Y además de 4.000 hombres que tenían en distintas partes del Perú, ¿verdad?, destinados en distintas guarniciones. La siguiente. En el caso del Ejército Unido del Libertador del Perú, ¿verdad?, el contingente que más o menos se ha calculado está entre los 5.700 hombres, eso lo ponemos entre comillas, en armas, ¿verdad? Han destacado o destacaron también, amén del propio Bolívar como líder indiscutido de este proceso y de Antonio José de Sucre como general en jefe, también figuras muy importantes como José María de Córdoba, José Domingo de la Mar, Guillermo Miles y el venezolano Jacinto Lara. Se decía que, por ejemplo, mientras el ejército de la causa del rey contaba, por ejemplo, con 13 piezas de artillería, el nuestro contaba solo con uno.
después en otras lecturas vemos que eso no era tan cierto, ¿verdad? Y un elemento supremamente importante y que han destacado nuestras compañeras acá, tiene que ver con la participación del pueblo en Ayacucho. Y aquí estamos hablando de contingentes, grandes contingentes de soldados mestizos e indígenas, de las comunidades rurales, de las zonas andinas, de mujeres como conspiradoras, propagandistas y en acciones militares directas, como lo vimos en el caso de Manuela, por ejemplo. Pero sobre todo como agentes clave en la movilización de los recursos. Por supuesto que estamos hablando de un ejército de colombianos o compuesto por colombianos, argentinos y chilenos, además de los extranjeros que y bueno, ahí ustedes pueden ver cómo, a diferencia del ejército español, nuestros batallones y nuestros escuadrones eran muchísimo menos. Por supuesto que otro elemento bien importante tiene que ver justamente con cómo se empezaban a recibir las noticias de este último enfrentamiento bélico del proceso de liberación de nuestra América. Y vemos cómo en el propio 9 de diciembre, a una semana de dada la batalla en esa área de Ayacucho, ¿verdad? Un periódico de la época en el Perú, en Lima, ¿verdad?, anuncia que en esa fecha, en el 9 de diciembre, se ha completado el día que amaneció en Junín. Recordemos que la batalla de Junín se dio en el primer semestre de ese año 24 y la de Ayacucho en el segundo semestre. Al empezar este año, los españoles amenazaban reconquistar la América con ese ejército, que ya no existe. Los campos de Huamanguilla, como se llamaba en la época, han sido testigos de la victoria que ha terminado la guerra de la independencia en el continente de Colón. Allí se ha decidido la cuestión que divide la Europa, que interesa inmediatamente a la América, que es trascendental a todo el género humano y cuyo influjo alcanzará sin duda a 1000 generaciones que se sucedan. Esta cuestión es si el mundo debe gobernarse por el poder absoluto de los que se llaman legítimos o si es llegada la época en que los pueblos gocen de sus libertades y derechos. En fin, el ejército libertador ha resuelto el problema y ha levantado el último monumento que faltaba a su gloria. La gratitud escribirá en él los nombres de los vencedores de Huamanguilla y el ilustre genio que ha dirigido la guerra, que ha salvado al Perú y que en los sucesos de febrero no ha encontrado sino nuevos caminos para la gloria. Su fama durará hasta la muerte del mundo y este es un presentimiento que tienen todos los corazones que suspiran por la libertad. Al año siguiente, ya voy a terminar, en el 1825, en el resumen sobre la vida del general Sucre que escribió el propio Bolívar afirma lo siguiente: la batalla de Ayacucho es la cumbre de la gloria americana y la obra del general Sucre. La disposición, ella ha sido perfecta y su ejecución divina. Maniobras hábiles y prontas desbarataron en una hora a los vencedores de 14 años y a un enemigo perfectamente constituido y hábilmente mandado. Adelante, por favor. Por supuesto que en el año 25 muchos amigos de Bolívar, ¿verdad?, reconociendo su liderazgo, pero también tributando a su amistad, hicieron referencia justamente, pero estamos hablando del año siguiente, 1825, ¿verdad?, en el que lo reconocen como el ídolo de la patria a Bolívar, pero que quisiera para terminar, ahora sí voy a terminar. Adelante, por favor. Terminar esta intervención con el escrito que le envía el propio Antonio José de Sucre, ¿verdad?, el 11 de diciembre de 1824
al señor ministro de Guerra haciendo el anuncio de la victoria en combate. Y decía Sucre así: la aurora del día 9 vio estos dos ejércitos disponerse para decidir los destinos de una nación. Nuestra línea formaba un ángulo, la derecha compuesta de los batallones Bogotá, Voltiljero, Pichincha, y Caracas, de la Primera División de Colombia, al mando del señor Córdoba. La izquierda de los batallones 1, 2 y 3 y Legión Peruana con los húsares de Junín bajo el ilustrísimo señor Lamar. Al centro los granaderos y húsares de Colombia con el señor Miller, y en reserva los batallones Rifle, Vencedor y Vargas, de la Primera División de Colombia al mando del señor Lara. Al recorrer los cuerpos, recordando a cada uno de sus triunfos y sus glorias, su honor y su patria, los vivas al Libertador y a la República resonaban por todas partes. Jamás el entusiasmo se mostró con más orgullo en la frente de los guerreros. La campaña del Perú está terminada. Su independencia y la paz de América se han confirmado en este campo de batalla. El ejército cree que sus trofeos en la victoria de Ayacucho son una oferta digna de la aceptación del Libertador de Colombia. Bueno, muchas gracias. Agradecemos la participación de nuestra querida profesora Aura Rojas, historiadora, profesora de la Universidad Bolivariana de Venezuela, y con ella finalizamos el ciclo de conferencias. Disculpando a la mayor Sandra Otálora, que se tuvo que retirar porque ella hoy recibía su certificado de un postdoctorado que realizó, y que el acto comenzaba a las 10 de la mañana y ella muy responsablemente pues suspendió su ida al acto para acompañarnos acá, porque ya había empeñado su palabra, lo que quiere decir